Bueno, ahora vamos a hablar del presupuesto de la provincia de 2014. En pocas horas se tratan en el recinto de la legislatura. Ricardo Bussi, ¿tuvieron tiempo de ver los números finitos del presupuesto? Mira, si el tema no debería ser tratado con la seriedad que se merece, te diría que me hace acordar mucho a aquel viejo programa de Alberto Olmedo, ya No Toca Botón, donde el general González manejaba la República como una verdadera república bananera. Digo esto porque el gobernador de la provincia, desde las playas caribeñas, seguramente en patas y con una cervecita Corona bien helada, mandó al ministro de Economía a la Comisión de Hacienda de la Legislatura Provincial con un paquete lleno de CDs vacíos el día lunes pasado, que se ocupó de distribuir personalmente. El martes recién nos llega la información verdadera con los CDs, con contenido. El mismo día la Comisión de Presupuesto de Hacienda dictamina favorablemente, sin haber leído una coma de lo que tenía el presupuesto. Imagínate que son cerca de 20 capítulos llenos de planillas y de números y de estadísticas, sin poder haberlo comparado con presupuestos anteriores, sin haberlo cotejado con anuncios del gobernador de la provincia, sin chequearlo con lo que reclama la gente, sin haber hecho anuncios de abrir el presupuesto para que se pronuncie a comunidad organizada, como ocurre con la reforma del Código de Procedimientos Penal. Dictaminan y a las 36 horas nos llaman para que vayamos al recinto a levantar o a bajar la mano. Me parece que se ha manejado con una liviandad y una irresponsabilidad tan grande, desde el inicio mismo del tratamiento hasta lo que va a pasar mañana en la sesión. Creo que verdaderamente esto habla claramente de lo que es esta provincia, de manos de quién estamos y con la poca seriedad que se tratan temas de verdadera relevancia institucional, como es el presupuesto de la provincia de Tucumán, que tiene una partida nada menos que de 23.000 millones de pesos para ser gastados en el término de un año con parámetros absolutamente falsos, como ser... O sea, estás adelantando tu voto negativo. Pero, por supuesto, tiene establecido un crecimiento del 6%, cuando todos los indicadores privados indican que estaría entre el 0 y el 1% eventualmente de crecimiento. Una inflación del 10%. El máximo crecimiento que se espera es de 1,5. Una inflación del 10% cuando el gobernador acaba de anunciar un incremento del impuesto inmobiliario del orden del 30% y un incremento salarial de la provincia del Estado del 29,2%. Y un dólar de 6,33 cuando ya está cerca de 6,33 y todavía no empezó el año. Creo que realmente se nos están burlando en la cara, nos están faltando respeto a los legisladores, a las instituciones y, lo que es mucho peor, a la gente. Bien. Colombres Garmendia, ¿cuál es la posición del PRO sobre el presupuesto? No, la misma posición es compartida por toda la oposición, digamos. Esta crítica la venimos haciendo no solo este año. La celeridad con que se trata un presupuesto en nuestra provincia realmente es vergonzoso, digamos, y es muy difícil acceder a poder verlo. Y cuando uno llega a verlo, hoy estuve toda la tarde viendo los números, inclusive falta muchísima información, es decir, son partidas genéricas que no se abren. Es decir, hoy no podemos saber cuántos empleados en planta no permanente tiene la provincia o cuánto se destina a esos empleados. Datos básicos que deberíamos conocer. Mire, yo hoy estaba viendo el presupuesto cuando el Poder Ejecutivo remite un presupuesto al Poder Legislativo, lo remite con una nota y con un mensaje, explicando el presupuesto, explicando qué es lo que se quiere, el contexto económico. Claro, los objetivos que tiene la asignación del gasto. Es una página, Pedro. Una página. Este es el mensaje del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un mensaje. Son 141 páginas con gráficos explicando qué es lo que se busca con el presupuesto. Esto está en la página web del gobierno de Buenos Aires, se puede consultar cualquier ciudadano. Esa es la presentación de Macri de lo que es el presupuesto. El mensaje de elevación al poder. Yo lo decía al principio del programa, a ver, la asignación de la hacienda pública es la asignación de recursos para definir el modelo de sociedad, cómo se distribuyen los dineros. La hacienda pública tiene un impacto enorme en la sociedad. Pero además, quien quiere ver hoy el proyecto de presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires ya está en la página web, todavía no se trató, lo puede consultar cualquier ciudadano. Acá los legisladores tenemos que depender si nos llega o no el CD, y el CD nos llega 48 horas antes de tratar un presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto de 23.000 millones, tiene cientos de partidas. Claro. Es que además, imposible. Que además tiene una complejidad de analizar el presupuesto, no es una simple ley.
tiene una complejidad y que además excede el conocimiento ordinario o habitual de un legislador. Es decir, habitualmente cuando se trata un presupuesto tenemos que recurrir a asesores, tratar de reunirnos, que el asesor primero lo vea, después que el asesor se reúna con nosotros. Todo esto no hay tiempo de hacerlo. No hay tiempo de hacerlo. Y además vemos nuevamente un presupuesto, como bien decía Ricardo, donde se sigue sin escuchar lo que se viene planteando en la sociedad, el 82% móvil para los jubilados, que estamos hablando de 500 millones que tendría que poner el... Con 500 millones llegarían al 82% todos los jubilados transferidos. A los que tienen sentencias judiciales, a los que tienen algún ordenador, 500 millones. Dos puntos del presupuesto. Claro. El presupuesto en materia de seguridad baja en relación a lo que fue el año pasado. Hoy la principal problemática, el 75% de la ciudadanía entiende que es la seguridad y tenemos un presupuesto por debajo de lo que fue el año pasado. La explicación que nos dio el ministro de Economía cuando fue a vernos, que esto sí hay que destacar que fue el ministro, es que porque se había retirado, había muchas jubilaciones. Entonces el presupuesto, pero si están los fondos, los destinemos a seguridad. No porque se hayan jubilado, no, esos fondos ya no están en seguridad. Lo destinemos porque es un problema muy grande que hoy está atravesando la provincia. Lo que pasó con el incendio el otro día, ¿cuánto cuesta equipar bien a los bomberos de nuestra provincia? No hay nada en el presupuesto para eso. No hay nada. Seguimos sin saber, no hay una discriminación en el presupuesto de cuáles son los recursos. Es decir, no está discriminado cuál va a ser el ingreso por ingresos brutos, por inmobiliario, por patente, está todo en una sola cuenta. Son muchas. La cuenta de inversión, hace años que no las tratamos, Pedro, en la legislatura. Entonces así es muy difícil, porque el debate mañana ya sé cómo va a ser, igual que todos los años, el oficialismo recriminándole a la oposición que pretendemos nosotros fijar el presupuesto. No es que pretendemos fijarlo el presupuesto. ¿Quién debe fijar el presupuesto? El Poder Ejecutivo. Lo que sí pretendemos los legisladores es conocerlo al presupuesto. Y después evaluar con la cuenta de inversión una rendición de cómo se gastó, si efectivamente ese presupuesto se ejecutó, qué faltó ejecutarse. Esto hace 10 años que no pasa en la provincia de Tucumán. Ricardo Bussi, el gobierno, a ver, todos los gobiernos dicen en realidad el presupuesto es una forma que tiene un gobierno de establecer un modelo de sociedad. Y la oposición le puede gustar o no, pero cuando cambie de manos el gobierno, que lo hagan de otra manera. Bueno, pero yo quiero agregar a lo que dice Alberto, el presupuesto que está siendo estudiado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri, está hecho sobre bases ciertas, creíbles, una inflación bastante cercana a la que indican todos los estudios privados, un crecimiento bastante cercano a lo que se estima también, y un dólar también bastante sensato. Este presupuesto está hecho sobre bases falsas, porque lo hacen de exprofeso, subestiman los ingresos para después, en el mes de agosto, septiembre, como viene siendo hace 6 años, desde que yo soy legislador lo vienen haciendo y siempre lo estoy denunciando, para el mes de agosto, septiembre, tiene que incrementar las partidas sin especificar, en agosto, septiembre, hace un incremento presupuestario, sin especificar a dónde se va a destinar los dineros, sin control de ninguna naturaleza y con total discrecionalidad por parte del gobierno. O sea, yo entiendo que este es un modelo de sociedad que después el gobierno que viene tendrá que transformarlo de acuerdo a sus proyecciones, pero seamos sinceros, no podemos traerse un dólar de 6,33 cuando ya estamos cerca de ese dólar y además que es un dólar que hoy es imposible conseguir. No. Solamente en la cabeza del patotero de Moreno podemos pensar que se puede conseguir un dólar de 6,33. Además, los economistas dicen que en realidad se está acelerando la devaluación administrada del gobierno y que están llevando a una devaluación de un 30% anual, esa es la proyección. Y estamos devaluando ya. Entonces el dólar el año que viene puede estar a 7 pesos tranquilamente. Claro. Hombre, ahora, por supuesto, el año pasado se contempló un dólar de 5,10. ¿Dónde está ese dólar? ¿Dónde está ese dólar? ¿Quién lo consigue? Ahora, cuando fue el ministro de Economía, me imagino que tampoco tenían muchas preguntas para hacerle, porque no tenían los información. No teníamos los datos. Claro, no tenían los datos, pero básicamente les dijo cuál era el proyecto. Nos explicó lo que nos estaban entregando. Si porque el gobierno salió a decir que hay un aumento en educación y hay un aumento muy grande en salud, en estas dos áreas. Sí, hay un aumento en educación, según explica el gobierno, debido a que, bueno, y en salud, debido a la cantidad de gente que se tiene que tomar para
para poder poner en funcionamiento las numerosas escuelas y hospitales. Pero estas estructuras que se erigieron a lo largo y ancho de la provincia, si no le das contenido, no sirven para nada. ¿De qué va a decir un hospital del este si no tiene internación? Si están derivando todo al centro de salud. ¿De qué me sirven no sé cuántas escuelas que siempre nos enrostra el oficialismo si la calidad educativa de nuestra provincia es cada vez peor? O sea, hacer obras de infraestructura y después no darle un contenido de calidad, verdaderamente no nos sirve para nada. Estamos despilfarrando los dineros de la gente sin ningún tipo de responsabilidad. Bien, o sea que el voto de ustedes va a ser negativo. No, va a ser negativo. Además, otro tema que yo siempre digo que hay que ver bien es la composición del gasto corriente con el gasto de capital. Es decir, para que la gente entienda, el gasto corriente es el gasto que se consume, sí. Papelería, sueldos, y el gasto de capital es el gasto que se realiza en inversiones, lo que queda, una ruta, un hospital. 84 contra 16. Y es 86 contra 14 este año. 86 contra 14. Y digamos, es mucho. En el gobierno de la ciudad, yo vuelvo a comparar porque siempre se dan estos debates, es 83 contra 17. Y uno dice, bueno, 3 puntos. 3 puntos es muchísimo. 3 puntos en un presupuesto de 23.000 millones de dólares. Son 700 millones. 700 millones que podríamos estar destinando a obras y que se van en la empleomanía. Son 12.000 millones de pesos que va a gastar. 12.000 millones de pesos que va a gastar el gobierno en sueldos. Solamente en sueldos en el año 2014. Ahora, este presupuesto contempla que la planilla salarial anualmente cueste el 52% del presupuesto. Exactamente, un poquito más del 50%. Un poquito más del 50%. Que es el límite que se fijan para que sea un presupuesto saludable. Cuando Tucumán no podía pagar los sueldos, la planilla salarial llegaba al 70%. ¿Qué dicen los analistas? La planilla salarial tiene que ser el 50, 51, 52% del presupuesto. ¿Qué significa? Que hay margen para hacer correcciones, achiques de gasto, sin tocar los sueldos. Pero ahí cuando uno ve, yo decía, nosotros hoy no podemos saber, ni los legisladores ni la ciudadanía, sabemos que hay 73.000 empleados en planta permanente en el gobierno. ¿Cuántos son los no permanentes? Los contratados. Los contratados, imposible que alguien nos responda a esa pregunta en el gobierno. Ahora, si partimos de la base que tenemos 12.000 millones de pesos, 1.000 millones mensuales, supongamos, Pedro, que el promedio de un sueldo de un empleado público con carga social incluida puede rondar los 10.000 pesos para ser más que generoso. Nos da 100.000. El presupuesto, es decir, que tendremos 100.000 empleados. El presupuesto habla de 73.000 en planta permanente. Tenemos un 50% más en una situación de planta no permanente o irregular, sin contar empleados en comuna, en municipalidades, etcétera, etcétera. Es una situación realmente, digamos, a donde yo veo que estamos yendo a una situación sin retorno, muy, muy compleja. Y la forma del tratamiento es de una total falta de responsabilidad. Estamos comprometiendo dineros de la gente. Esta plata no es dinero de legisladores ni de Alperovic, es la plata de la gente. Ustedes, los legisladores, van a tener un buen presupuesto. La legislatura se fija su propio presupuesto. Sí, me imagino que sí, pero verdaderamente yo no tuve oportunidad de acceder a ello porque no tuve tiempo. Apenas 36 horas para leer y comparar y de grabar un discurso de un presupuesto realmente muy importante. Bueno, la legislatura va a tener un presupuesto de 700 millones. El mismo incremento que tiene el presupuesto general. Tenía 520, se incrementa un 35%, 702 millones va a ser para el año 2014. Bueno, en el próximo bloque, Guillermo Gassenbauer nos va a dar las respuestas a las incógnitas que plantearon los dos miembros de la oposición.